Bienvenidos nuevamente a su curso de Geometría Euclidiana. En esta oportunidad vamos a revisar los conceptos necesarios para poder establecer la relación existente entre área y perímetro. Antes de establecer dicha relación, vamos a analizar un poquito de historia. Habíamos hablado anteriormente que el concepto de geometría involucraba medición de la tierra. Geo, tierra, metrón, medir. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de la medición. Junto con la geometría y el hecho de contar, nace también el hecho de medir. Y aunque en esta oportunidad no vamos a hacer historia de la medición, vamos a hablar un poquito de cómo surge este tema de la medida. Cuentan que las primeras mediciones estuvieron relacionadas con longitud y masa, y que posteriormente con las construcciones se hizo necesario medir volumen y medir ángulos. También se habla que con los primeros tratamientos geométricos nace la medida de la longitud. Y uno de los problemas clásicos que hemos estudiado en este curso es el del cálculo del área de un campo redondo. La unidad que utilizaban para medir longitud era el codo y que a la vez este tenía subunidades que eran el palmo y el dedo, donde un codo tenía 7 palmos y un palmo tenía 4 dedos. Se especula mucho de que la medición está relacionada con la necesidad de controlar las posesiones. Es decir, medir la tierra, disponer de espacios, calcular la masa, calcular el volumen. Si hay algo por lo que la medida es importante es por la necesidad de cuantificar las posesiones y tomar decisiones con ellas. Además, el hecho de intercambiar o distribuir bienes y servicios y trabajos en contextos determinados. Por ejemplo, las construcciones de edificaciones, el cercado de terrenos, etc. Además, el hecho de solucionar problemas y situaciones que se presentan en contextos determinados. Y ya hemos hablado del hecho de construir, producir y controlar procesos y elementos. Pero con todo eso en mente, entonces, ¿qué es la medida? Me voy a una definición bastante antigua. La medida es en efecto aquello por medio de lo cual conocemos la cantidad. Y la cantidad, en tanto que cantidad, se conoce o bien como unidad o bien como número. Es una definición que le debemos a Aristóteles. Por lo tanto, medir es el proceso mediante el cual se conoce la cantidad. Nosotros podemos tomar, en esta imagen que vemos a continuación, que es un racimo de uva, a cada uva como una unidad. Y decimos que este racimo de uva tiene 10 uvas. Pero a su vez es un racimo de uva. Entonces la unidad, es decir, cada uvita, me permite conocer la cantidad, es decir, lo que contiene el racimo. Eso es medir. Pero a la vez, si tomo el racimo como unidad, me permitirá saber qué cantidad hay en por ejemplo, en una caja como aquí, donde vemos 1, 2, 3, 4 y 5 racimos. ¿Está bien? Entonces, medir es el proceso mediante el cual se conoce la cantidad. Pero miren que aquí estamos analizando la cantidad como un número, pero también se puede analizar la cantidad como una magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ese listón de madera y lo quiero comparar con ese listón pequeño, entonces yo puedo utilizar a este listón pequeño como unidad. Por lo tanto, yo puedo medir el listón grande utilizando el listón pequeño como unidad patrón. De la siguiente manera. ¿Lo ven? Entonces, medir nuevamente es el proceso mediante el cual se conoce la cantidad. Y la cantidad es número, como lo vemos aquí en este ejemplo, o magnitud, como lo vemos acá en el tema del listón. Nos vamos a concentrar en la medida de las magnitudes. ¿Estamos? Bien, si nos hemos dado cuenta, para medir necesitamos una unidad patrón, tanto en el caso de la cantidad como número, las uvitas, como en el caso de la cantidad como magnitud, los listones pequeños. ¿Está bien? Cuando nosotros comparamos una cantidad o una magnitud con una unidad patrón, lo que estamos haciendo es medirla. Entonces, la medida es la cantidad de veces que cabe la unidad patrón en la magnitud que se desea medir. En la antigüedad, así como en la actualidad, se usan diversas unidades de medida, sobre todo cuando se trata de medidas de longitud, de masa, de volumen. Por ejemplo, en muchas ocasiones utilizamos la palma de la mano para medir objetos, siempre y cuando ese objeto sea mayor que la palma de la mano. Ese tipo de unidades las vamos a llamar antropométricas y son el pie, que lo usamos mucho, sobre todo cuando jugamos fútbol,
el palmo, el dedo, el codo, entre otros. Las unidades ergométricas son aquellas que están acordes con las condiciones de los objetos que hacen parte de la labor humana. Por ejemplo, los campesinos necesitan medir la tierra y a veces lo hacen utilizando varas. Esas unidades de medida se denominan ergométricas. Y las estandarizadas son aquellas que se utilizan de manera generalizada. Por ejemplo, en el sistema internacional utilizamos el metro como unidad patrón y entonces tiene sus múltiplos y sus submúltiplos. Dentro de los submúltiplos están milímetro, centímetro, decímetro. Y dentro de los múltiplos están decámetro, hectómetro y kilómetro. Entonces, todo lo anterior nos ha permitido darnos cuenta que para el proceso de medición necesitamos una unidad patrón. Entonces, tenemos unidades patrones para la longitud y unidades patrones para la superficie. A la medida de la superficie de una figura o de una región la vamos a llamar área. Entonces, el área de una superficie es cuántas veces contiene esta a una unidad patrón que se llama unidad cuadrada. Esta la llamamos unidad cuadrada. Por lo tanto, si nuestra unidad patrón es el metro, entonces esto será un metro cuadrado. Vamos a denominar perímetro al contorno de una figura. Por lo tanto, en esta figura que ven acá, el perímetro es la medida de su contorno, de esto que estoy sombreando acá. ¿Listo? Y para medir el perímetro utilizamos unidades de longitud. Entonces lo que hacemos es comparar con una unidad patrón cuántas veces cabe la unidad patrón dentro del contorno. Y lo hacemos sobreponiendo, como lo vemos ahí en pantalla. Y la medida de la superficie, que es esta región, la vamos a llamar área. ¿Y cómo se calcula el área? Con la unidad de superficie. ¿Cuántas unidades de superficie se necesitan para cubrir la figura? Ese es el principio fundamental de la medida del área y de la medida de la longitud. Entonces el proceso es el siguiente. Sobreponemos en la figura las unidades de superficie y miramos cuántas necesitamos para cubrirlo. Si ustedes se pueden dar cuenta, tanto en la medida del perímetro como en la medida de la superficie, tenemos errores, ya que hay partes sobrantes de la figura, pero también hay partes sobrantes de las unidades de superficie. Eso implica que el proceso de medición es un proceso aproximado, es decir, que contiene errores. Teniendo en mente los conceptos de medida de longitud y de superficie y el concepto de perímetro y área, vamos a pensar en la siguiente situación. Supongamos que tenemos una cantidad de valla o de cercado dada y queremos construir un cercado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Muy bien, noten que carecemos de información, por lo tanto nosotros podemos elegir la forma del cercado. Puede ser un cercado redondo, puede ser un cercado rectangular y puede ser un cercado sin una forma especial. De todas maneras, la decisión que tomamos sobre la forma de construir el cercado debe ser una decisión razonada, no puede ser únicamente el aspecto del cercado. Entonces podría ser con cuál de las formas puedo cercar la mayor cantidad de terreno. Entonces el problema al que nos vemos enfrentados con esta situación es, o podría ser, cuáles deben ser las dimensiones de la figura o cuál debe ser el aspecto de la figura que encierre la mayor área si tengo un perímetro dado. Pero podemos analizar el problema recíproco. Es decir, dada una superficie, ¿cuál debe ser la forma de la figura para tener la menor cantidad de cercado? Es decir, el menor perímetro. Esto que estamos tratando de abordar aquí es lo que se conoce como relación entre perímetro y área. Y es bueno tenerlo presente, más que saber calcular el perímetro y el área, es establecer la relación entre perímetro y área. Vamos a suponer que tenemos 12 unidades cuadradas. Esto que usted ve aquí en pantalla es una unidad cuadrada. Y queremos saber cuál debe ser la forma de la figura para que tenga el menor perímetro. Entonces vamos a hacerlo
por ensayo y error. Vamos a construir la primera figura. Ahí tenemos la primera figura, vamos a llamarla figura 1. Ustedes pueden hacer cualquiera. Entonces, tiene 12 unidades cuadradas. Ahora vamos a ver el perímetro de esa figura. Ya saben que el perímetro de la figura es la cantidad de unidades de longitud que tiene el contorno. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La figura 1 tiene área 12 unidades cuadradas y perímetro 16 unidades de longitud. Ahí tenemos otra que tiene 1, 2 y 3 por 1, 2, 3 y 4. Es decir, esta es una figura rectangular que tiene de largo 3 unidades y de ancho 4 unidades. Entonces, tiene 12 unidades cuadradas de área y tiene de perímetro 1, 2, 3 y 4. Por este lado tiene otras 4, por lo tanto son 8. Y de este lado tiene 1, 2 y 3, ya serían 11. Y por este otro lado, 1, 2 y 3, ya serían 14. El área nuevamente 12 unidades cuadradas y el perímetro 14 unidades. Noten que yo puedo calcular el área de esta figura utilizando medición indirecta. ¿De qué manera? Como por acá tiene 3 unidades de longitud y por este lado tiene 4 unidades de longitud, yo puedo simplemente multiplicar 3 por 4 y eso me da 12 unidades cuadradas. Eso es una forma de medir de forma indirecta. Por lo tanto, la medida de la superficie de un rectángulo podría decir uno que es lado por lado. Ahora bien, ¿el perímetro también puede hacerlo de forma indirecta? Claro que sí. Si yo me doy cuenta, aquí hay 4 unidades, aquí hay 3 unidades, aquí hay 3 unidades. Si sumo todas las medidas de los lados, tendríamos 4 más 3, 7, más 4, 11, más 3, 14. Entonces uno podría decir que en un rectángulo el perímetro es la suma de la medida de los lados. Medición directa, medición indirecta. Vamos con otra figura. Por ejemplo esa. Siguen 12 unidades cuadradas y ahora tiene de perímetro. Entonces por este lado tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que por acá también tiene 6. 6 unidades y por acá tiene 2 unidades. Entonces, tendríamos que el perímetro sería 6 más 6, 12, más 2, 14, más 2, 16. 16 unidades y el área es 12 unidades cuadradas. Aquí tenemos otra figura que también tiene 2 unidades cuadradas, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades de longitud por este lado, 12 por este lado, una por este lado y otra por este lado. Eso significa que el perímetro de esta es 12 más 12, 24, más 2, 26. 26 unidades de longitud y el área 12 unidades cuadradas. Entonces, como nos hemos podido dar cuenta, con la misma cantidad de unidades cuadradas, es decir, para una misma área tenemos diferentes perímetros. Por lo tanto, significa que el perímetro no es invariante con el área. Es decir, para una misma área podemos obtener distintos perímetros. Por lo tanto, el problema se reduce a determinar cuáles deben ser las dimensiones de la figura que tienen con esa misma área el menor perímetro. ¿Qué es el problema que les invito a resolver? Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.